Muy bien amigos, estamos nuevamente de vuelta con ustedes con más de ¿Qué tan derecho? Estábamos conversando en el segmento anterior acerca de cómo la desviación se es producida hacia las personas y cómo ha venido afectando a la actualidad a Venezuela y hasta podría decirse que el mundo en general. Pero existen autores que consideran que la desviación puede ser vista como delito. Hay algunos autores que consideran pues que no es delito. Ya que tenemos a la experta, vamos a preguntarle, doctora, ¿se considera la desviación como un delito o existe alguna diferencia? ¿Cómo se puede ver este punto? Como tú lo acabas de plantear, existen investigadores que comparten el criterio de que la desviación va aunada al delito, criterio el cual respeto las investigaciones que ellos hayan realizado, no comparto, porque resulta que existen personas que son totalmente desviadas en ciertas conductas. O porque no debo colocarlo con un ejemplo, las personas que cambian la tendencia sexual, el transformista o el homosexual, ellos están desviando su conducta sexual hacia una que por supuesto actualmente es apreciada en la sociedad y, por qué no decirlo, aceptada. Pero no por esto ellos van a incidir en cometer ciertos delitos o delinquir. Mientras que existen personas que son totalmente heterogéneas y hay personas que son heterosexual, pero sí son delincuentes. Entonces, en algunas situaciones se puede presentar que ciertas desviaciones pueden llevar al caso a delinquir, pero no en todos los casos. Hay solamente excepciones, o sea que una no va aunada a la otra. Por supuesto, son dos conductas, son dos situaciones diferentes y deben ser estudiadas y desarrolladas, ¿verdad?, en las investigaciones distintas. Es muy importante hacer esa aclaratoria. Es más, de hecho, existen otras desviaciones llamadas positivas y negativas. Con respecto a eso, ¿qué nos podría decir, doctora? Sí, existen en la actualidad varias tendencias de lo que son desviaciones positivas, porque cuando existen unos vacíos en lo que son las culturas, o hay un vacío, un ejemplo, en el área política, renacen ciertos sujetos que van a tomar una desviación a la conducta, a su comportamiento habitual y lo van a llevar como de especie de un liderazgo para convertirse justamente esa situación desviada a su comportamiento habitual para llegar y manejar unas masas. Actualmente vemos que muchos personajes políticos nunca fueron conocidos en la anterior antesala a la situación que estamos presentando a este lapso presidencial y se están postulando actualmente. Ellos vienen a renacer justamente de una desviación, ¿verdad?, de la tendencia que ellos llevaban en su cotidiana vida política y social, mientras que la negativa viene enmarcada, un ejemplo, en lo que eran los centros penitenciarios o en la parte delictual. En los centros penitenciarios se manejaba anteriormente los términos de carro, que vendrían siendo los líderes de ciertas poblaciones penitenciarias. En la actual se ha convertido en pranes. ¿Por qué? Porque ellos vienen justamente a ser la cabecilla, renacen de esa masa exclusiva, ¿verdad?, que maneja un control distinto y se desvían de la conducta de la sociedad a la cual ellos pertenecen y crean y forman una subcultura para ello venir justamente a marcar y ser ahora de un aspecto de una desviación negativa. Totalmente de acuerdo. Doctora, con respecto a lo que es la que está próxima, ley de discriminación racial, ¿cómo la enmarca usted? ¿Cómo la ve usted aunada o relacionada con las desviaciones sociales? Vamos a decir que dentro de la sociedad se requería justamente una ley discriminatoria. Recordemos los avisos de muchos sitios públicos que se reservaban el derecho de admisión. Eso era como provocar, incitar a un sujeto a ser discriminado o sentirse, ¿verdad?, que a pesar de que su constitución le establece como una garantía la discriminación, la no discriminación a ciertas eventualidades y, por qué no decirlo, a convivir en la sociedad, resulta que esta ley viene a irrumpir, a romper ese paradigma de lo que es el derecho de admisión en ciertos lugares. Entonces, porque ese comportamiento de ser rechazado en determinados lugares permitía que la persona tendiera a tener una desviación en su comportamiento, se podía sentir ofendida y tener un comportamiento agresivo. Y al tener un comportamiento agresivo, automáticamente iba a irrumpir una norma o iba a faltar alguna normativa y al irrumpirla rompía lo que es el control social. Entonces esta ley lo que viene es, como quien dice, a sostener o avalar más algo que es muy apreciado en nuestra Constitución, el derecho y la garantía
a la no discriminación. Claro, la igualdad social. La igualdad social debe prevalecer sobre muchísimo, sobre todo en esta sociedad que existe tanto quebrantamiento sobre principios y ética y valores, que es lo que estamos ahorita necesitando. Y que está también en el tapete. En el tapete. Y seguiremos colocando muchísimo más siempre y cuando vayamos a respetar y aunar, no solamente a nivel de legisladores, sino nosotros mismos, tener un cambio para poder seguir manteniendo el control social, que es lo que ha permitido tener una mayor convivencia dentro de nosotros. Perfecto, doctora. Y ahora con respecto, ya enfocamos la desviación social como conducta. Ahora con respecto a esta desviación o a la misma criminalidad, con respecto a la ley penal, ¿cómo nosotros podríamos enmarcarla? Recordemos que existe una confusión entre las personas que no conocen mucho el ámbito. La criminología se dedica exclusivamente a estudiar el camino hacia el crimen. Esto quiere decir que va a estudiar al sujeto desde todos los ámbitos, a nivel psicológico, mental, psicosocial, tomando en consideración todo el ámbito, todo su entorno, todos los factores endógenos y exógenos. La criminalidad, ¿verdad?, es justamente, vamos a decirlo así, el estudio de las estadísticas, el volumen, ¿verdad?, haciendo una previa clasificación de cada uno de ellos. O sea, que quiere decir que tiene que analizar, ¿verdad?, que los delitos, cómo se cometieron, por qué se cometieron y cuál es la estadística más elevada para poder tomar en consideración en dónde está justamente el quebrantamiento de ese control social. La criminalidad, ¿verdad?, no tiene nada que ver con la criminalística. La criminalística es el estudio de las evidencias. Hay personas que tienden a confundir, se escriben parecido, se pronuncian muy similar, pero no son iguales. No. Y con respecto a estas estadísticas, ¿cuáles cree usted que sean más actualmente? Lo que estábamos comentando antes, que si el travestismo, la homosexualidad, esas son las que están más... Ahorita existe mucho el homicidio, ¿verdad? Sobre todo por rencilla entre bandas. Recordemos que cada banda va a desear tener el control de su población. Quieren ampliar más su ámbito, a lo mejor de qué sé yo, de su auge delictual. Entonces, cada vez que va ampliando más, ¿verdad?, por supuesto va cometiendo más delitos y va dejando más secuela. Y al dejar la secuela, recordemos que no solamente irrumpe o va al hecho delictual sobre un solo sujeto. Claro. Recordemos que aquí en la criminología también se aprecia, ¿verdad?, que el control social va justamente a analizar esa situación, pero también va a tomar en consideración las víctimas. La víctima no es solamente aquel que fallece. Recordemos que hay víctimas también secundarias, y por qué no decirlo, existe la teoría del expansionismo, y eso quiere decir que cuando él coloca y induce una acción delictual sobre un sujeto, los familiares del sujeto también van a tener su conducta desviada hacia el control social, porque se van a sentir desasistido a nivel jurídico, se van a sentir que está vulnerado y que no existe una seguridad social ni una seguridad en la aplicación de la justicia. De allí se ve ese llamado de que el control social tiene que prevalecer y ser más tomado en consideración cada día. Ok, doctora, vamos a hacer otra pequeña pausa y al regreso continuamos. Ustedes, amigos, por favor, no se retiren para que sigan conociendo mucho más aquí en ¿Qué tan derecho?